Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el manejo de la leishmaniasis mucosa compleja. Eh, en primer lugar, leishmaniasis mucosa, en el Perú también se conoce como espundia, aunque cada vez menos, y en la literatura anglosajona como leishmaniasis cutánea mucosa, es una forma crónica, ¿no?, de la leishmaniasis tegumentaria que afecta a las mucosas, tanto de la cavidad nasal, oral, y en los casos severos, en la laringe, tráquea e inclusive en los bronquios, ¿no? Una forma infrecuente, pero que se ve, y las lesiones tienden a ser destructivas, es cuando compromete el globo ocular. Recientemente, en junio de este año, la Organización Panamericana de la Salud ha publicado las nuevas guías de tratamiento de las leishmaniasis. Y entonces, en el acápite que corresponde a la leishmaniasis mucosa en relación a eficacia y seguridad, la recomendación es todavía el uso de antimoniales pentavalentes con o sin pentoxifilina oral. Les recuerdo que la indicación de antimoniales pentavalentes en el caso cutáneo ya no es la primera recomendación. Esta recomendación, que es una recomendación fuerte, pero sin embargo el nivel de certeza es pobre. Y eso es porque en realidad existen pocos estudios clínicos bien diseñados que nos den la certeza de la eficacia. También la OPS recomienda claramente que el manejo de la leishmaniasis mucosa es un manejo del especialista, del clínico, que tiene que evaluar los pros y contras para evaluar qué alternativa terapéutica decide. No es una receta única, ¿no?, como los casos sencillos, sino en cada caso tiene que evaluar la terapéutica y además comprometerse a hacerle un monitoreo y un seguimiento. La guía americana del tratamiento de la leishmaniasis, tanto cutánea como mucosa, que se conoce con el nombre de ITSA, de la Sociedad de Medicina Tropical Americana, ¿no?, en los dos casos, ¿no?, lo que especifican en cuanto a relación de leishmaniasis mucosa, el tratamiento antimonial, ya sea en el medicamento, la dosis y la duración de la terapia, es individualizada. O sea, es el clínico quien decide, ¿no? Y puede ser con antimoniales pentavalentes, puede ser con anfotericina o con anfotericina liposomal, como es el ambisome, o miltefosine. Pero nuevamente, es un manejo individualizado, sobre todo en los casos severos. Algunos comentarios en relación al tratamiento. La primera es que la eficacia de los antimoniales pentavalentes tiene muy baja certeza, como lo dije anteriormente. Y en la literatura, los reportes varían entre 10% a 100%. Esos son unos grandes problemas. En relación a miltefosina, no hay ninguna evidencia que sea superior a los antimoniales pentavalentes. Prácticamente Bolivia es el único país que está recomendando, ¿no?, miltefosina en leishmaniasis mucosa. Pero no, el riesgo relativo, comparando las dos, es prácticamente muy cercano a la unidad. Tampoco hay evidencia que la anfotericina B-deoxicolato sea superior al antimonial pentavalente o a la miltefosina. No porque no exista, sino por la ausencia de estudios clínicos. Sin embargo, nosotros en la práctica clínica
clínica, cuando no funciona los antimonarios pentavalentes, utilizamos la anfotericina B de oxicolato. Y la eficacia que se reporta en base a efectividad usualmente es más al 90%. Pero sin embargo, esta cifra varía notablemente según los reportes. No hay evidencia de la eficacia del Ambisome en mucosa, en leishmaniasis mucosa. Solo hay reportes de series. Entonces, ahí son los problemas que tenemos. Aquí nosotros hicimos un estudio ya hace varios años comparando el Ambisome con la anfotericina B, el de leishmaniasis mucosa. Este fue un estudio abierto, controlado, de 72 pacientes en el radio 2:1. O sea, y se comparó por severidad. En la leishmaniasis severa, la eficacia del anfotericin fue 90%, el Ambisome fue 82.3%, pero esto no tiene diferencia significativa. En la práctica es una eficacia similar. Y en pacientes con enfermedad moderada, ¿no? La eficacia de los dos fue similar, 93%. Entonces, no hay diferencia entre la eficacia de anfotericina B liposomal y anfotericina de oxicolato. Y lo cual tiene lógica, porque el Ambisome es anfotericina, pero que va dentro de una formulación que disminuye la toxicidad. Se utilizó en esa oportunidad Ambisome de 3 miligramos por kilo de peso durante 21 días, con una dosis acumulativa de 60 miligramos por kilo. Mientras que anfotericina B liposomal, la dosis fue hasta alcanzar una dosis acumulativa de 25 miligramos. La pregunta es, ¿por qué en los últimos 50 años no ha cambiado la terapéutica de la leishmaniasis mucosa? Primero es que estamos en el bloque de enfermedades atendidas. Es una enfermedad en realidad que no le dan importancia, pero no le dan importancia a nosotros mismos, desde los propios países endémicos. O sea, no hay ninguna, miren, la norma de la leishmaniasis mucosa no se actualiza más de 15 años. Eso mide el poco interés del Estado, del Ministerio de Salud, en actualizar la terapéutica, y eso afecta directamente a los pacientes porque disminuye la opción de tener nuevas opciones terapéuticas a los pacientes porque el Estado no las compra. Adicionalmente, la prevalencia de la leishmaniasis mucosa varía entre 4 a 6% por año. Pero los casos no están concentrados en los hospitales, sino en las zonas endémicas. Y entonces es difícil de concentrar pacientes en un solo site para hacer los estudios clínicos, y esto incrementa los costos, evidentemente, en una enfermedad que nadie da dinero, ni el país afectado, ni tampoco hay apoyo internacional. Entonces, ¿por qué sigue siendo un problema el manejo terapéutico de la leishmaniasis mucosa? La primera razón es que los infectólogos, los tropicalistas, ¿no? Y en especial los médicos generales tienen un limitado entendimiento de la enfermedad mucosa. ¿La entienden a medias o no la entienden? Y entonces, la leishmaniasis cayó dentro de un programa y las que manejan son las enfermeras o los técnicos que lo que cumplen es una receta. Pero como hemos dicho, el caso del manejo mucoso, especialmente los casos complejos, no son de un manejo de tipo recetas, sino por un manejo por un médico. Esta es la guía nacional, que tiene más de 15 años. Y dice que sí, hay que dar antimonarios pentavalentes, la anfotericina como alternativa, ¿no? Y en la forma grave, la pentamidina y la miltefosina. Pero ni siquiera con dosis, sino como una opción. Lo que sí está establecido en la guía peruana es que los pacientes con mucosa grave no se inicia con antimonial pentavalente como siguen iniciando en muchos sitios, sino se inicia ya con anfotericina B.
Y esto permite explicarles por qué. O sea, la leishmaniasis es un espectro de enfermedad, ¿no? En donde hay la respuesta es un equilibrio entre el parásito, que está en rosado, la carga parasitaria, y la respuesta del huésped, que tiene un componente genético, pero que se traduce en la inmunidad. En amarillo está la respuesta TH1 y en verde está la respuesta TH2. Entonces, no es una sola respuesta. La respuesta va variando. Entonces, ustedes pueden ver en el lado derecho, ¿no?, que la enfermedad que está afectada en el polo anérgico, o sea, con TH2, o sea, la forma que suprime, tenemos la leishmaniasis difusa y la leishmaniasis diseminada, que no responden al esquema convencional que tiene el ministerio con antimoniales pentavalentes, ¿no? De igual manera, en la parte izquierda, la parte que es la parte hiperérgica, ¿no? Tanto la leishmaniasis mucosa como la crónica, ¿no?, tampoco responden bien a el esquema tradicional. Aquí estas formas las tiene que el médico decidir el esquema terapéutico con cada uno de ellos. Y lamentablemente, como le dije, nosotros los especialistas no estamos al tanto de esto. Entonces, el problema es, por ejemplo, es que hay una serie de factores relacionados con la respuesta inmune, ¿no? Que la producen inclusive hasta las mismas células, pero que varían en cantidad de acuerdo a la forma clínica, ya sea cutánea, mucosa, diseminada, ¿no? Y entonces, las cantidades de estas, eh, eh, digamos, respuesta inmune va a variar conforme cambia la enfermedad. Entonces acá, por ejemplo, la letra A, que dice la respuesta protectiva, cuando se estimula, o sea, una vez que entra la leishmania y actúa primero la defensa innata, tanto los neutrófilos como los monocitos, que tienen capacidad también de matar y eliminar, se estimula la respuesta celular, comenzando con las células dendríticas. Cuando hablamos de TH1, se estimula una familia de células. Lo mismo con el macrófago. Y lo que se produce son interleuquinas, ¿no?, en cantidades adecuadas. Es como tocar el piano. Y entonces una música armoniosa termina controlando la enfermedad. Pero en la forma severa, lo que se produce es una respuesta exagerada de interleuquinas, gamma interferón, de TNF, ¿no?, de graminicinas. Y entonces todo eso determina que las mismas células, ¿no?, que anteriormente controlaron la enfermedad tengan respuestas anormales y permita la persistencia del parásito, que contribuya a la destrucción del tejido, que permita la reactivación y genera una respuesta inflamatoria exagerada, que es la que genera la necrosis. Entonces, esta respuesta inflamatoria exagerada, al mismo tiempo, enmascara poder encontrar los parásitos de leishmania, que no es que no existen, sino que de alguna manera van disminuyendo con la respuesta inmune. Y en esta lámina, lo que muestro es que inclusive la leishmaniasis mucosa no es única enfermedad, es un espectro de enfermedades, ¿no? Entonces, hay una variedad de enfermedades que nunca la hemos terminado de entender bien. Y entonces, lo que sucede es que los factores que influencian la respuesta terapéutica en la leishmaniasis mucosa son de tres tipos. La severidad, que está en función de la extensión de la mucosa y que hace que, por ejemplo, que los antimoniales pentavalentes funcionen o no funcionen. Y en el caso de la anfotericina, la severidad probablemente está asociada a diferentes dosis acumulativas que tenemos que utilizar. No es lo mismo utilizar anfotericina en un cuadro mucoso leve, la cantidad es menor que en un paciente con forma severa.
El otro factor que influencia mucho es la especie. Brasiliensis, que ocasionan más del 95% de los casos mucosos, es la especie más difícil de manejar. Tiene una respuesta inmune diferente y ya está reconocida que es la que tiene menor respuesta a los antimoniales pentavalentes. El tercer factor es la carga parasitaria, como en cualquier otra enfermedad. Lo mismo hemos visto en el COVID. A mayor carga de enfermedad, nosotros vamos a tener probablemente mayor severidad. Y finalmente también hay factores de virulencia relacionados con la presencia de la Leishmania virus, que en Brasiliensis y en Guyanensis se ha publicado al respecto. Y entonces, ¿qué es severidad? ¿Cuál es el criterio de severidad? El criterio de severidad está relacionado con el grado del compromiso anatómico. Inicialmente la enfermedad comienza en la mucosa nasal, en el septo, en los cornetes, progresa posteriormente hacia la forma leve y cuando progresa a la cavidad oral, inclusive hasta encima del epiglotis, es enfermedad moderada. Sin embargo, después progresa a la forma severa que ya compromete las cuerdas vocales y la región subglótica. Cuando compromete la parte subglótica, ya miren, esta es la epiglotis y estas son las cuerdas vocales. Y en ese momento, más del 80% de los pacientes, ¿no? Comprometen también la tráquea. Y esta es lo que nosotros publicamos ya hace más de 20 años de la eficacia de las antimoniales pentavalentes en relación a la severidad. Cuando la enfermedad es leve, la respuesta es buena, parecida al tratamiento de una enfermedad cutánea. Pero conforme va aumentando de severidad, ¿no? Y cuando compromete el epiglotis, ya la eficacia baja a la mitad. Y cuando la enfermedad compromete ya las cuerdas vocales y la región subglótica, la eficacia es solo el 10%. Es por eso que en las formas severas no se utiliza antimonial pentavalente como primera línea. Y eso está consignado en la norma nacional. Y la razón es que cuando uno hace broncoscopía a los pacientes, es decir, de los que tienen compromiso de epiglotis y cuerdas vocales acá en rojo, ¿no? El 70% además tiene compromiso en la región subglótica y el 60% tiene compromiso en la tráquea. Entonces la enfermedad ya es extensa. Y ahí hay un factor que explica en la severidad de la enfermedad las diferentes tasas de cura publicadas en la literatura. Las que tienen tasas altas usualmente han incluido pacientes con enfermedad leve, ¿no? Los que tienen tasas bajas en la literatura es que han incluido pacientes con enfermedad severa. Entonces ahora ya se puede explicar esas variantes de la literatura. El otro factor, como les decía, es el factor relacionado con la especie. La especie más importante y más frecuente es brasiliensis. Pero además, la carga parasitaria en brasiliensis es menor, porque de alguna manera estimula diferente la respuesta inmune y entonces es más difícil de encontrar. No es que se reproduzca menos, sino que es más difícil de encontrar. Y entonces la importancia de la carga parasitaria es que en la enfermedad severa se ha perdido el control de la respuesta inmune, que es la que limitaba el aumento excesivo de los parásitos en las mucosas. Entonces, cuando se pierde este control, ya hay un incremento excesivo de la respuesta inflamatoria que produce en realidad la respuesta en los tejidos. Y entonces es por eso que nosotros tenemos mayor dificultad en la cura de la forma severa. Yo quiero aquí darle este concepto del criterio de cura clínica, que no se maneja normalmente porque no hemos podido incorporar altamente en la norma, porque la norma no se puede actualizar, que esto está publicado desde el año 18. La cura en leishmaniasis mucosa implica la reepitelización completa de las lesiones de las mucosas, ¿no? En la ausencia de infiltración
Puede haber linfedema, que hay que distinguir de un edema de tejidos, y eso lamentablemente requiere experiencia. Y se evalúa al día 90, ¿no? Esa es la cura inicial. Y la cura definitiva se evalúa a los 180 días. Entonces, la otra pregunta es, ¿cuál es la dosis de anfotericina para el tratamiento de la leishmaniasis mucosa? En primer lugar, no está publicada. Ninguna guía la tiene establecida. Entonces, basados en nuestra experiencia, que nosotros hemos manejado varios cientos de pacientes, ¿no? Encontramos que el 90% de los pacientes, el 90% de los pacientes curaban sus lesiones cuando la dosis acumulativa de anfotericina era de 25 miligramos por kilo. Esto es una dosis referencial. Esto no es una dosis definitiva. Significa que esto puede ir hasta un poco más en los casos. Usualmente los pacientes severos requieren un poco más de dosis, pero eso tiene que ser monitorizada en forma adecuada. Entonces, el problema entonces es que cuando no tienes parámetros de cura, nunca sabes hasta cuándo dar. Entonces, el decir que está basado en resolución de síntomas clínicos no es suficiente. Utilizar al otorrino, que solamente llega hasta por encima de la epiglotis, tampoco es suficiente. Hemos tenido que trabajar con los neumólogos para hacer la broncoscopía, que ahí hemos tenido una mejor evolución de las lesiones y ahí hemos, utilizando esos criterios que anteriormente les he referido, hemos podido definir que se debe dar tratamiento, ya sea con anfotericina o con orbisome, hasta tener la restauración completa de las lesiones de la laringe, de la región subglótica e inclusive la tráquea. No, la tráquea y la región subglótica no se ven con facilidad y ustedes tienen que entrar con broncoscopía. Punto relevante que tenemos que recordar. Actualmente el tratamiento de la leishmaniasis mucosa tiene importantes limitaciones. Las recientes recomendaciones terapéuticas de la OMS, de la OPS, discúlpenme, en enfermedad mucosa, tienen limitaciones para enfermedad severa. Sirve para enfermedad leve, pero para enfermedad mucosa no funciona. El tratamiento que se sugiere es ambisome o anfotericina. En el futuro vamos a utilizar más ambisome hasta alcanzar la reepitelización completa de las lesiones evaluadas por broncoscopía. Y recordar que el manejo de los casos complejos, el manejo terapéutico, es un arte, pero el arte tiene que tener conocimiento. Arte sin conocimiento no sirve. Agradecimiento a las personas, a las instituciones por toda esta información y gracias.